Muy buenos días a todos, mi nombre es Isabela Vega y junto con mis compañeros Valeria Ruiz y Daniel Morón les estaremos hablando durante este video sobre el absolutismo de Juan Bodin, Thomas Hobbes y cómo este fue combatido por agentes de la enciclopedia, teorías políticas de la enciclopedia y la visión de otros filósofos junto a la Revolución Francesa. Debemos tener en cuenta principalmente que el absolutismo fue una ideología y régimen político propios de la Europa monárquica antes de la Revolución Francesa, imperante entre los siglos XVI y XIX. A los gobiernos totales se les conoció como monarquía absolutistas, que se caracterizaban básicamente porque en ellos no había ningún tipo de poderes públicos que mediaran entre el pueblo y la autoridad, o entre los cuales el poder se dividiera o distribuyera. Por el contrario, aquí el rey era el Estado y su palabra era la ley. En este sentido, el principal deber de sus súbditos era obedecer y su deber monárquico era mandar. En el absolutismo, a diferencia del sistema republicano, no había división de poderes. De este modo, el rey gobernaba el Estado, por así decirlo, a su antojo, legislaba, administraba, impartía justicia y siempre tenía la última palabra en todos los asuntos que concernían a la nación. Por otro lado, la historia recoge que el poder del monarca tenía un carácter divino, pues según la teoría del derecho divino del rey, el rey, valga la redundancia, había sido elegido por Dios para conducir los destinos de su pueblo y su poder solo podía ser heredado por quienes fuesen sus hijos. Paradójicamente, aquí podemos decir que el absolutismo convivió gran parte del siglo XVIII con la Ilustración y sus propuestas liberales y emancipadoras, dando origen así al despotismo ilustrado, o también conocido como absolutismo ilustrado, en el cual fue una forma en que los monarcas absolutos de Europa ejercieron el poder político sobre sus súbditos de una forma benevolente y la cual se encontraba inspirada en los ideales de la ya mencionada Ilustración. Aquí la principal preocupación de los gobernantes era enriquecer la cultura y desarrollar reformas importantes en el ámbito educativo. La frase, por así decirlo, originaria de el absolutismo ilustrado fue todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Y su oposición también puede decirse que surgió como opinión extendida a, desde los enciclopedistas que veían necesario el protagonismo como la intervención del pueblo en los asuntos políticos concernientes al Estado. Básicamente, esta frase podemos decir que implica que el gobierno realizaba medidas para el pueblo o para su mejora, pero las decisiones eran tomadas sin la participación ni intervención del pueblo o la ciudadanía. Referente a esto, tenemos como precursores del absolutismo al francés Juan Bodin y al inglés Thomas Hobbes. Para Bodin, básicamente, la soberanía se manifestó como potencia absoluta y perpetua de un Estado y la autoridad del rey guardaba semejanza a la imagen del padre dentro del hogar, porque ambas son limitadas e irresistibles, ilimitadas, perdón. Según Juan Bodin, según Juan Bodin y su teoría, Dios le otorgaba a los soberanos derechos absolutos. De allí surge entonces el precepto que los reyes deberían ser mirados o considerados como dioses por ejercer el poder divino sobre la tierra. Además, también reiteraba que la soberanía es poder supremo, que rige sobre los súbditos y ciudadanos, sin restricciones legales y que conlleva 8 características. La primera, legislar. Segunda, derecho sobre la paz y la guerra. Tercero, derecho de nombrar funcionarios del Estado.
Cuarto, derecho a administrar justicia. Quinto, derecho de gracia e indulto. Sexto, derecho a la fidelidad y obediencia del conglomerado social. Séptimo, derecho de acuñar moneda. Y octavo, derecho a imponer tributos y recaudar impuestos. Sumado a ello, estimó que la monarquía representaba la mejor forma de gobierno, preferible a la aristocracia o la república, porque en la unidad, decía, se basa el sistema monárquico que es indivisible. Por otra parte, Hobbes en su libro Leviatán contribuye a nutrir las corrientes del despotismo ilustrado, que veía al Estado como garante y tutor del pueblo, que sufría de la minoría de edad permanente. Además, estimaba con una visión semejante a los emperadores romanos, que el gobierno soberano le pertenecía, tenía la determinación del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y que solo él reglamentaba lo relativo a la religión, leyes, propiedad, justicia por su arbitrario poder supremo. Igualmente, grandes intelectuales ilustrados tuvieron como fin la crítica del orden vigente y su transformación en un orden adecuado a la naturaleza humana y por lo tanto más idóneo a la consecuencia de la felicidad. Entre estos podemos destacar a Montesquieu, quien ejerció una considerable influencia en la formación de la conciencia burguesa durante el siglo XVIII porque defendía al Parlamento como fundamento de los privilegios políticos de la nobleza frente al imperante absolutismo real. Además, también aseguraba que la mejor forma de gobierno sería aquella en que estén separados los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Así como también encontramos a François Voltaire, el cual aseguraba que una política fuerte es la salvaguardia de la libertad. No creía en la igualdad y le parecía también beneficiosa la jerarquía social y consideraba la educación fundamental para el progreso, pero sin generalizarse. También hablaremos de la manera en que los entes de la enciclopedia combatieron el absolutismo, pero antes debemos conocer qué fue el absolutismo. Y el absolutismo está definido como una forma de gobierno o un régimen político monárquico típico del antiguo régimen, es decir, hablaremos del periodo anterior a la Revolución Francesa. Este tipo de sistema de poder dice que el poder recae sobre una sola persona denominada rey y que este poder no está delimitado por ninguna medida excepto por las leyes divinas, ya que el rey es considerado una persona o la máxima expresión de la persona de Dios en la tierra. Por ende, este no estaría delimitado, su poder no estaría delimitado por nadie más que no sea Dios. El absolutismo dominó Europa durante 3 siglos, siendo la forma de gobierno más imponente de la Edad Moderna. Esto demarca un cambio frente a la época anterior, ya que como sabemos el poder anteriormente era compartido por el rey y por los señores feudales. Durante los primeros 75 años del siglo XVIII se endiosó a los príncipes, pretendiéndose igualar la obediencia debida al rey con la debida a Dios. Debido a esta situación, los reyes, que son hombres al fin, adoptaron algunas actitudes arrogantes, narcisistas, despreciando a los demás y sin sentido común, de manera que ni siquiera los menos ampulosos se libraron de dichos complejos de superioridad. Cada segundo de la vida de estos monarcas declaraba un complejo de sometimiento y hostigamiento para las demás personas. Luego de tantas irregularidades y un poco enfadado, Andromarulos exclama la siguiente oración: cada vez que muere uno de aquellos reyes, la sociedad se siente liberada, descansada y con más ganas de crear expectativas, porque bajo la maquiavélica definición de razón de Estado y presunta defensa del orden público, acolitaban el atropello contra los individuos por parte de los reinos europeos. A partir de allí inició la oposición por parte de los entes de la enciclopedia basándose en ideales como los de Rousseau, que decía que el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla una cadena.
una frase muy realista pero a la vez muy devastadora de la época. Cabe resaltar que esta oposición se llevó de manera cautelosa inicialmente, ya que oponerse directamente a la monarquía en ese entonces era una actitud poco menos que suicida. Los pensadores de la enciclopedia, a manera de amparar o salvaguardar sus ideologías políticas, expusieron proyectos generales y abstractos como los de tratar de descubrir el mundo y en él la criatura primitiva. Estos se encargaban de llamar o convocar a niños silvestres con el fin de oponerlos al hombre civil que nace, vive y muere en la esclavitud, creando de esa manera a un ser dueño de sí mismo y hacedor de toda cosa que le lleve simplemente a su voluntad. También levantaron monumentos literarios donde se hablaba de manera explícita para así abrir los ojos de las demás personas y no permitir que la ignorancia siguiera confundiendo a la sabiduría. Numerosos son los sabios que dedicaron su empeño y su vida al estudio de las manifestaciones de la norma en la sociedad. Sin embargo, en el marco histórico del absolutismo europeo fueron John Locke y el barón de Francia, Carl Montesquieu, quienes destacaron entre los diferentes precursores de la caída de este gobierno déspota. Este último, que con su libro El espíritu de las leyes, publicado hacia el año 1748, haría una fuerte crítica a las diferentes formas de gobierno del entonces, cotejándolas con ideales políticos helenos y romanos. Además de que su pensamiento fue altamente influenciado por sus múltiples viajes por toda Europa, en especial por su ida a Gran Bretaña, que lo llevó a suscitar lo que para él sería la forma de gobierno que traería consigo la abolición de la esclavitud y el despotismo ilustrado. Esto de la mano de una monarquía constitucional y la separación del Estado. Según Montesquieu, la interpretación exegética, es decir, la interpretación literal de la ley, no es más que el entendimiento de las relaciones humanas en relación a su necesidad natural de ser un ente social. De esto que se determinen un conjunto de leyes de orden natural. Decía Montesquieu, son las leyes naturales así llamadas porque se derivan de la constitución de nuestro ser. Y es claro para este autor que la paz es la primera de estas reglas naturales. Asimismo, denotaría su inclinación por la división del poder público estatal, cuando empezaría a distinguir entre los conceptos del derecho público y el derecho privado, que con su concepción de ley positiva diría que es la razón humana en cuanto gobierna a los pueblos y su libertad política con relación a la Constitución y cómo lo hacen en relación al pueblo. En su libro, esta división se le conoce más bien como una teoría del equilibrio, lo denotaría Montesquieu, donde expresaría que la mayor concordancia entre ley y libertad se daría en el momento que el poder y el pueblo fueran dispuestos de acuerdo a sus convicciones reales. Sir Isaac Newton apoyaría su postura planteando que ciertos elementos se atraen, pero que estos no pierden su esencia, no pierden su identidad jamás. En paralelo se propondrían ideales y conceptos de libertad, sobre todo en beneficio de las masas populares que estaban siendo marginadas, abandonadas y vulneradas por las altas alcurnias del Estado. Esta libertad, no obstante, estaba impregnada de un sentimiento de justicia, que de este modo se estimaría que las sociedades sin una forma de gobierno establecida, sin una forma de gobierno constituida realmente, llevaría a que estas sociedades se extinguieran entre sí, dado a un completo caos. De esta idea de emancipación se coligieron tres estados políticos, tres formas de gobierno: la república, la monarquía y el despotismo. Cada cual defendería sus ideales y banderas bajo una forma de educación diferente. La república se basaría en la virtud, la monarquía en la honra y por su parte el despotismo en el temor. Siguiendo, John Locke, con su naturaleza del hombre, de ser un ente social y que por consiguiente su organización no era más que un juicio divino, que además de habérsele entregado al hombre la capacidad de congregarse en sociedad,
se le había brindado un entendimiento y un lenguaje propio que le permitieran gozar de su libertad natural. En su libro El Segundo Tratado, Locke propone una teoría moral de la persona, teniendo como base primordial la libertad en principio y sobre la cual recae el origen del Estado mismo. Esta se proyecta en la sociedad como la causa primera de todas las manifestaciones políticas de los hombres bajo una premisa fundamental: el consentimiento de estos mismos. Esta manifestación social es la piedra angular, o sería la piedra angular, que concretaría la sociedad civil y política a fin de instaurar una estructura que convenga a los intereses particulares y que a su vez disponga de las herramientas para reunir estos intereses particulares y congregar un bien común que beneficie a todos por igual. Visión resumida de otros filósofos y nuevas ideas. Por su parte, el alemán Guillermo Linas cuestionaba el concepto de libertad, inclinándose por el determinismo, sustentando que el hombre conserva el poder de determinar sus pensamientos y que el juicio práctico no determina la voluntad. También dijo que la existencia es un conocimiento interno que trasciende muchísimo más que la experiencia externa. Además, se expresa en desacuerdo con Luckey cuando afirma que todos los conocimientos empiezan en el hombre por los sentidos, ya que éste sustenta que el hombre no es más que su parte interna y dejando a un lado la parte externa o la parte física. Por su parte, Cristian Tomasio apoyó el absolutismo ilustrado y es conocido por ser un filósofo con sentido común. Fue quien impulsó el concepto de derecho natural equipándolo al derecho de agentes. Para él, la moral era sustentada en el entendido de hacer uno mismo lo que uno quisiera que los demás hicieran con uno. René Descartes, por su parte, expresa que no basta tener un buen entendimiento, sino que lo principal es aplicarlo bien. Por su parte, Rousseau tenía ideas generadoras de evolución política, como lo declara en su famoso escrito Contrato Social. Si hablamos de Aristóteles, Aristóteles apuntaba a que los hombres no somos naturalmente iguales, sino que algunos nacen para la esclavitud y otros nacen para la dominación. Hablando muy puntualmente de la enciclopedia, esta fue una obra colectiva que consta de 28 volúmenes y empezó a publicarse en 1751. Se denomina uno de los libros más importantes de la historia, ya que concierne ciertas artes, oficios, ciencias y además soluciones a los problemas que aquejaban a la sociedad noble y burguesa. Algunos de los autores creadores de la enciclopedia que podemos resaltar son Derrida, Rousseau, Vondel, Montesquieu, Le Bon, Platón, Aristóteles, entre otros. La Revolución Francesa marcaría lo que podría considerarse uno de los mayores precedentes en cuanto a la libertad, no solo estatal, sino individual de las personas. Luis XVI, postrado en su entonces en el trono real de Francia hacia 1789, no logró dimensionar lo que su autoridad divina, considerada así por los gobernantes del momento, quienes por mantener estos ideales egocéntricos pregonaban no tener que rendirle cuentas a nadie. Fue, sin saberlo, el verdugo, entre otros franceses, del derramamiento de sangre que culminó con una época y una era de represión y sumisiones, y a su vez inició otra acuñada a los ideales de justicia y libertad, de los cuales hoy por hoy constituyen los principios de los estados de derecho y los estados sociales de derecho. Para don Luis Alberto de Herrera, la revolución devoró a sus hijos, es decir, a sus precursores. Su inicio se da con los excesos de la monarquía absolutista del momento, los que hacían parte de esta, se complacían en reuniones ostentosas que derrochaban con abundancia
las riquezas provenientes del pueblo, que a su vez acumulaba infinidades de necesidades insatisfechas y que en su diario vivir debía pagar no solo impuestos a la clase alta, a la nobleza, al clero, sino que también debía rendirle pleitesía. Francia estaba sumida en la miseria total, dada a su participación en la guerra de emancipación y de independencia de los Estados Unidos, hecho que demandó gastos incalculables para la monarquía, a lo cual el rey reunió y solicitó diferentes empréstitos que solo lograron aumentar la deuda nacional. Así, en 1787 el monarca convocaría entonces a la nobleza y el clero, que constituían una asamblea, para así reclamarles de una u otra forma su colaboración, a lo que estos indolentes se rehusaron. Sería hasta 1788 que, en su desespero por complacer a las clases populares, al pueblo, a la burguesía, le concedería doble participación al tercer estado. Esto en relación a lo siguiente: los estados generales conformaban la asamblea total reunida de los tres estados. El primer estado se componía por los representantes de la nobleza, el segundo estado por el clero y el tercero, con una mayoría impresionante, se componía por el pueblo llano, como se le conoce en su momento, o la masa popular. En esta congregación, los dos altos grupos, ¿cierto?, excluyeron de todo tipo de decisión al tercer estado. Esto fue el detonante definitivo de la revolución, ya que los representantes populares, liderados por pensadores ilustrados como fueron Robespierre y Legendre, entre otros, se tomaron París y se autoproclamaron en Asamblea Nacional. Esto generó un gran motín y se fueron a las armas. Para entonces Mirabeau ya había advertido que el hombre de Estado habría de sujetarse siempre a actos mesurados y jamás haría de entregarle las armas a su pueblo, ya que estos embriagados de fuerza volverían las armas contra sí mismos. Y como mucho tiempo antes propondría el gran Aristóteles, los instintos del cuerpo se sobrepondrían a la razón del alma. Estos grupos armados populares, influenciados por las ideas de libertad y abolición de la esclavitud, se tomaron en 1789 el Palacio de Bastillas, y que era en su momento símbolo por excelencia del absolutismo al que estaban sometidos. Luego aprobarían en medio de aplausos la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de la abolición del régimen feudal y del despojo de los bienes de la Iglesia. Así, la soberanía popular que tanto apoyaron Montesquieu, Voltaire, Diderot y demás precursores del movimiento llegaría a tomar lugar, acompañada de la unidad de la legislación y la libertad de las clases ante los monopolios opresivos de la época. A partir de 1790, los títulos de nobleza, de señor, de patrón quedarían rezagados y la influencia del Estado sería mínima. El lenguaje absolutista ilustrado se vería exterminado y se reemplazaría con los términos de ciudadano.